Bueno, pues antes que nada les recordamos que este taller únicamente es con fines informativos, por lo tanto no cubre ni pretende cubrir todo lo que es una asesoría legal en materia de prevención de lavado de dinero. Para ello, como siempre, los hacemos la invitación a que entren a la página de Appleseed y ahí soliciten la asesoría legal. En Appleseed los podemos apoyar y además estamos respaldados por una red de despachos con abogados especialistas en varias materias, entonces los invitamos a que visiten nuestra página. También los invitamos a que sus dudas nos las escriban en la sección de preguntas y respuestas para tener un orden y podérselas compartir a nuestro ponente. Y bueno, antes de iniciar con el taller, voy a lanzar un cuestionario con el que nosotros medimos con qué conocimientos ustedes llegan a este taller y al final lo volvemos a lanzar para ver qué tanto hemos aprendido. Entonces les pido de favor que nos vayan ayudando a contestarlo, es muy sencillo y pues ahí lo tienen, ya les debió de aparecer en su pantalla. Y mientras ustedes nos ayudan contestándolo, les voy a presentar al ponente que tenemos el día de hoy. Hoy nos acompaña la firma Greenberg Traurig y nos acompaña de esa firma David Argueta. David Argueta es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con un certificado de Business and Law y con una maestría en Derecho, ambas por la Universidad de Pensilvania. Actualmente es asociado de la firma legal Greenberg Traurig y concentra su práctica en temas tales como mercados de capitales y operaciones de financiación, así como en asuntos corporativos en general. Ha representado a emisores, inversores y bancos de inversión globales en diferentes transacciones locales y transfronterizas, incluyendo ofertas públicas iniciales, financiaciones y otros asuntos corporativos complejos. Como verán, tenemos un especialista el día de hoy que espero que le saquen mucho jugo y pues sus dudas, repito, en la sección de preguntas y respuestas para que nosotras se los hacemos llegar al ponente. Entonces, pues bienvenido David y muchas gracias a la firma legal Greenberg Traurig por siempre apoyarnos. Este es tu foro. Gracias a ustedes y gracias a Appleseed por la oportunidad y obviamente a las personas que nos regalan un par de horas de su tiempo esta tarde para platicar de este tema de la ley antilavado y las implicaciones para las organizaciones sin fines de lucro. La verdad es que es un tema muy importante porque de un tiempo para acá, a partir de la publicación de la nueva ley, hay una serie de obligaciones que le recaen a un sinnúmero de personas, incluyendo organizaciones de la sociedad civil que se dedican a un sinnúmero de actividades y que esas obligaciones, que a veces son engorrosas, el incumplimiento de las mismas puede llevar a cabo, puede originar, puede acarrear sanciones. Entonces, creo que es muy importante que estemos al tanto de la existencia de estas obligaciones, que por lo menos si vemos que hay algún tema en nuestra organización que es importante atender después de esta presentación, pues lo puedan profundizar y, como decía Tere, hacer una consulta en específico a través de la red de despachos de Appleseed y puedan resolver el tema, ¿no? Creo que comenzaríamos en la siguiente diapositiva señalando un poco cuál es el origen de la ley antilavado y qué es lo que busca, ¿no? La ley antilavado tiene ya algunos años, ha sido objeto de reformas, pero ya tiene algunos años en vigor desde 2013 y deriva de los compromisos que tiene México con otros países respecto de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero, y evitar también el financiamiento de actividades ilícitas como es el terrorismo, ¿no? Entonces, hay un grupo de acción financiera internacional que se reúne frecuentemente y establece reglas, y a través de esas reglas los países buscan regir y adecuar su sistema legal para cumplir con esos compromisos. Y eso lo hizo México y publicó esta legislación que lo que busca es establecer un marco de actividades que pueden constituir un riesgo
de realización de estas actividades ilícitas, lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, y las ubica en la categoría de actividades vulnerables. Y lo que busca esta ley es que las personas que realizan estas actividades vulnerables identifiquen a las personas con las que operan en función del monto y de la frecuencia de las actividades que realizan, vayan un poquito más allá y no solamente los identifiquen, sino que se genere un expediente mucho más completo de conocimiento del cliente, como lo que haría un banco, por ejemplo, una inmobiliaria, etcétera, en donde además de saber con quién está operando, hace una investigación un poquito más profunda o pide documentación adicional para confirmar a qué se dedica esa persona, de dónde provienen los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, se listan estas actividades y obviamente lo que nos toca hoy es ver en dónde entra en contacto con las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Y es que las organizaciones sin fines de lucro normalmente caen dentro de este listado de actividades vulnerables porque la recepción de donativos constituye una actividad vulnerable. Y las obligaciones de las personas que llevan a cabo estas actividades vulnerables básicamente consisten en identificar a sus clientes, identificarlos y además generar un expediente de conocimiento si se superan ciertos montos y presentar ciertos avisos, mantenerse al corriente en la presentación de esos avisos, generar o más bien designar a un responsable de presentar esos avisos de tiempo en tiempo y mantenerse registrada en el sistema del SAT, ¿no? La ley, además de esas obligaciones básicas, contempla obviamente la posibilidad de que la autoridad nos requiera información, ya sea por escrito o de manera presencial a través de visitas de verificación. Entonces, es importante que las organizaciones mantengan un expediente ordenado de las operaciones que realizan, evidencia de haber cumplido con las obligaciones de la presentación de avisos, de la generación de los expedientes, de la conservación de los expedientes, para que en caso de que haya una solicitud o haya una visita por parte de la autoridad, se pueda acreditar que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley. Y por último, tocaremos rápidamente las sanciones, que puede ser, como todas las sanciones, de carácter administrativo a través de una multa, dependiendo de la gravedad de la falta, o inclusive, en el caso de aquellas faltas graves, el falseo de información, el ocultar información, etcétera, puede inclusive acarrear una sanción de carácter penal, ¿no? Entonces, yéndonos un poco a la siguiente diapositiva que habla sobre el objeto y la finalidad de la ley antilavado. Como les decíamos, el objeto fundamental es que el sistema financiero mexicano, pues, de manera preventiva, cuente con las herramientas necesarias para que los recursos que provengan de operaciones de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, etcétera, no ingresen al sistema financiero y se lleve a cabo lavado de dinero o esos recursos lleguen a organizaciones delictivas, ¿no? Y la finalidad fundamentalmente es esa, ¿no? O sea, al proteger al sistema financiero de esa clase de recursos, pues obviamente se protege a estos sectores económicos en donde se llevan las actividades vulnerables. No necesariamente es tan cierto para las organizaciones, porque realmente las organizaciones no es que activamente estén en un segmento tan vulnerable como lo es, por ejemplo, la compra y venta de inmuebles, operaciones en donde continuamente hay efectivo a gran escala, ¿no? Pero sin duda, la finalidad en general es tratar de evitar que se financie actividades delictivas y además de que se lave dinero, ¿no? Fundamentalmente. Y como habíamos anticipado, parte de la siguiente diapositiva lo que nos dice cuáles son los medios para alcanzar esa finalidad, ¿no? Y la ley establece ciertas obligaciones para estas personas que realizan actividades que la ley considera como actividades vulnerables. Y la ley realmente lo que dice es, oye, como tú
eres la persona que lleva a cabo esas actividades vulnerables, pues tú eres la principal fuente de información que yo puedo utilizar para que me des información y lo que yo considere relevante me lo reportes y pueda yo tener los elementos necesarios para pedirte más información y detectar patrones de conducta, y con base en eso yo pueda determinar si esa conducta no es sospechosa, y hacer una investigación más profunda de la persona que te hizo llegar el donativo, ¿no? Y como habíamos anticipado, la conclusión plasmada en la siguiente diapositiva es que, pues efectivamente, la recepción de donativos es una actividad vulnerable porque puede ser utilizada para el lavado de dinero. Y como tal, las organizaciones sin fines de lucro, pues caen dentro de esta descripción y tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Y en la siguiente diapositiva se empiezan a describir las obligaciones. Nada más, quisiera hacer una pausa nada más para reconfirmar. ¿Todas las organizaciones sin fines de lucro que reciban donativos están obligadas a cumplir con estas obligaciones? La respuesta es no. Las obligaciones se detonan a partir de que esas organizaciones empiezan a recibir donativos que superan las 1,600, ahorita vamos a ver la cantidad más adelante, son 1,602 aproximadamente unidades de medida y actualización, que son las famosas sumas. Entonces, haciendo un cálculo más o menos estimado, considerando que la UMA está en 89 pesos con 92 centavos, multiplicado por este monto nos da una cantidad algo así como de 143,000 pesos, ¿no? Entonces, en la medida en que empezamos a recibir donativos por cantidades iguales o superiores a ese monto, entonces ya se detona la obligación, las obligaciones que señala la ley para esa organización, ¿no? Y estas son, en general, las obligaciones. Inscribirse en el portal de prevención de lavado y nombrar un responsable de presentar los avisos, que es el responsable de cumplimiento. En función del tipo de donativo, del monto y del tipo de persona que me está donando y la frecuencia con la que lo hace, ahorita vamos a más detalle, entonces tengo que integrar un expediente de identificación en donde yo me aseguro de saber quién es la persona física o moral que me está donando. Y si esa persona, dependiendo de la frecuencia y dependiendo de la cantidad, se convierte no solamente en un usuario esporádico que me dio un donativo en un año, sino que ese donante lo hace de manera más frecuente, lo hace de manera recurrente y supera cierto monto, pues entonces se convierte en un cliente, y además de yo asegurarme de quién es, de identificarlo, tengo que generar un expediente de conocimiento en donde, a través de ciertos datos que se establecen en la regulación, y ahorita vamos a ir al detalle a cuáles son esos elementos que con los que tiene que contar el expediente, me asegure de cuál es el origen de los recursos y cuál es el objeto del negocio de la persona que me está donando, ¿no? Como habíamos dicho, la organización pues es la principal fuente de información porque es quien está recibiendo los donativos, ¿no? Entonces, de nuevo, a partir de cierta cantidad, a partir de cierta frecuencia y dependiendo de quién sea el donante, la regulación establece la obligación de presentar avisos e informes al SAT a través de este portal y los presenta el responsable de cumplimiento designado, ¿no? Esos avisos, ahorita vamos a ver distintas categorías, pero básicamente es, oye, si esta persona me hizo un donativo por más de esta cantidad, entonces tengo que presentar un aviso mensual que se presenta a los 17 de cada mes, parecido a lo que se hace con las declaraciones de impuestos, ¿no? Si esta persona es una persona bloqueada y el SAT publica la lista de personas bloqueadas, entonces yo tengo que dar aviso de inmediato. La información que me hagan llegar mis clientes, perdón, no son clientes, los donantes, que se vuelven, sí son clientes perfectos de la regulación, pero para que entendamos, son los donantes, pues yo tengo la obligación como organización de conservar esa información en el caso de que la autoridad me la pida por al menos 5 años, y que esa información se maneje de manera confidencial, porque se están recabando datos de las personas que son donantes, ¿no? Entonces,
la organización tiene que asegurarse de que a menos que se lo pida una autoridad, pues esa información no se divulgue a terceros, ¿no? Adicionalmente, que se establezca dentro de la organización un manual para prevenir el lavado de dinero, el manual de PLD, y la regulación establece ciertas guías para determinar cuál es el contenido exacto de ese manual. Y finalmente, cooperar con las autoridades. En la medida que una autoridad se acerque con nosotros para pedirnos información, siempre y cuando fundamente sus pedidos, pues obviamente la obligación de la organización es cooperar y presentar la información que le pidan, evidenciar que se ha cumplido con las obligaciones, etcétera, ¿no? Entonces, como habíamos anticipado, y la siguiente diapositiva lidia con eso, como habíamos anticipado, tienen que inscribirse en el portal de PLD las personas que realicen las actividades vulnerables. Entonces, quedamos que recibir donativos por más de aproximadamente 143,000 pesos, pero obviamente esa cantidad se va a actualizar el próximo año. Tienen que inscribirse en el portal, tienen que nombrar a su representante de cumplimiento, y aquí está la cantidad que les había dicho, ¿no? Son 1,605 UMAS, que si la multiplicamos hoy día por el monto de la UMA que sale publicada, que es 89.92, son 144,321 pesos, que eso, digo, aquí está marcado como referencia, ¿no? Porque la UMA se actualiza, entonces es importante que estemos al pendiente de esa UMA cuando se publique anualmente, y determinemos cuál es el monto, ¿no? Para estar dentro de los parámetros y no obviemos una obligación porque tenemos una cantidad desactualizada, ¿no? Entonces, ¿qué necesito como organización para inscribirme en el portal de PLD? Y en la siguiente diapositiva tenemos una lista con los 4 puntos que establece la regulación, ¿no? Primero es haber nombrado a mi responsable de cumplimiento. Yo tengo que haber adoptado un acuerdo a nivel del órgano corporativo de mi organización, determinando quién va a ser ese responsable de cumplimiento, y le tengo que haber otorgado poderes de representación. ¿Qué significa? Pues que tiene que tener un poder para la administración, un poder para pleitos y cobranzas que le permita actuar frente a las autoridades, ¿no? Tanto el responsable de cumplimiento como la organización tienen que contar, haberse inscrito en el padrón de contribuyentes y haber obtenido su clave, su registro federal, y contar también con una fiel vigente. En la presentación que les compartimos o que les vamos a compartir, viene adjunto un documento en donde se listan cuáles son los datos que nos van a pedir al momento de meternos a la página, ¿no? Y ahorita vamos a ver unos videos que también nos van a ayudar a orientar. Los links se van a quedar ahí. Los links también están disponibles en la página correspondiente del SAT, de Hacienda, que para que se puedan consultar con más calma cuando ustedes van a realizar esta inscripción, ¿no? Ahondando un poquito en lo que hace y cuáles son las características que tiene que tener el responsable de cumplimiento, es que en la siguiente diapositiva nos señala que el responsable del cumplimiento es esta persona que se designa por la organización para cumplir con sus obligaciones en materia de PLD, ¿no? Si a uno lo designan como persona encargada del cumplimiento, pues debería de contarse con pues, cierta preparación previa antes de asumir la obligación. Deberíamos estudiar bien los tutoriales que aparecen en la página, entender bien los requerimientos, entender bien cuál es el nivel de actividad para que estemos seguros que esa persona va a poder cumplir de manera satisfactoria su rol y no corra el peligro futuro de ser objeto de sanciones, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, pues es una persona que está al tanto de las operaciones que lleva la sociedad, porque va a ser la persona responsable de presentar esos avisos. Se le tiene que nombrar a través de una designación formal del órgano corporativo de la organización, ¿sí?
tiene que contar con poderes, tiene que contar con el RFC fiel y debe aceptar su nombramiento conforme a lo previsto en la regulación, ¿no? Y en la siguiente diapositiva ya entramos un poco más en detalle en los datos de identificación que nos van a pedir al momento. Esto es lo que tenemos que tener a la mano al momento de hacer ese registro, ¿no? Entonces, Perdón que te interrumpa, David, sí, pero tenemos un par de dudas respecto del responsable de cumplimiento. claro. Nos preguntan que si debe de contar con el poder notarial, o sea, si es indispensable. Sí, sí, sí. Ok. Y también nos preguntan que si podrías comentarnos cuál es el fundamento para otorgar poder al representante de cumplimiento, ya que la ley y el reglamento no señala que deba tener un poder notarial, sino solo haber sido designado. Ah, caray. Pues mira, nosotros tenemos como fundamento lo que establece el artículo 12 del reglamento, el artículo 4 de las reglas de carácter general y la propia ley, ¿no? Si quieres lo checamos, pero aquí, inclusive en el documento que les vamos a compartir, están mencionados los fundamentos. No sé si eso ayudó a... Sí, es Jorge quien nos lo comentaba, pero bueno, si gustas, Jorge, entonces vamos a poder compartir la presentación, nada más para confirmar. Claro, Y con eso ustedes ya van a poder revisar a fondo y más a detalle el fundamento que viene dentro de la presentación. Muchas gracias, David. seguro. Sí. Perdón, antes de que continuemos, y hay otra pregunta también respecto del responsable, si debe ser externo de la organización o puede serlo. A ver, es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que ahí sí al respecto la legislación no te dice que tenga que ser un empleado, que tenga que ser un funcionario. Yo creo que lo que sí busca la legislación es que sea alguien que esté involucrado en los negocios, bueno, en la actividad de la organización, porque el nivel de responsabilidad que implica es uno que esta persona tiene que estar consciente, tiene que estar al tanto de las operaciones que ocurren dentro de la organización para poder presentar esos avisos de manera oportuna. Entonces, si tú me dices, oye, ¿contratarías un tercero? Pues yo te diría, pues, si ese tercero está dispuesto a aventarse el paquete, pues a lo mejor y sí. Lo que sería de cuidado es establecer en el contrato que celebres con esa persona, que quede claro que esa persona va a ser la responsable. El problema es que si está fuera, eh, cuando me refiero a responsable, es que incluso esas sanciones que establece la ley, pues van a recaer en esa persona, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo práctico para que entendamos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Si yo, David, trabajo en una organización, yo junto con, por poner un ejemplo, el contador, el director de la organización, pues estamos todo el tiempo platicando de qué es lo que ocurre, tenemos juntas semanales de las actividades que realizamos y estamos conscientes más o menos de la periodicidad, de los montos, etcétera, de los donativos que recibimos. Pues entonces yo como responsable de cumplimiento me siento bastante cómodo de que tengo toda la información para presentar los avisos cuando eso ocurra y yo no me meto en problemas y tampoco meto en problemas a la organización, ¿sí? Si yo, por el contrario, contrato un tercero, como organización, tengo que además estar informando a ese tercero de lo que está ocurriendo. Y si ese tercero no está en el día a día con nosotros, pues es poco probable, o más bien, es probable que existan lapsos mayores o menores entre la fecha en la que ocurre cierta operación, la fecha en la que yo le entero a ese tercero de lo que ha ocurrido y la fecha en la que ese tercero se da cuenta para que publique o presente los avisos correspondientes, ¿no? Entonces, yo te diría, si yo soy el tercero y me dice, oye, quiero que tú seas mi responsable de cumplimiento, yo diría, pues es mucha responsabilidad si no estoy enterado. Si logramos establecer un mecanismo eficiente y sobre todo rápido
para que yo, siendo responsable del cumplimiento, pueda cumplir con las obligaciones que establece la ley, yo diría, pues adelante. Si tú como organización vas a confiar en ese tercero, no obstante que no está ahí adentro, y tienes los mecanismos de supervisión para que ese tercero te esté reportando y te diga, mira, sí presenté el aviso el 17, se dio este donativo de una persona bloqueada y si lo presenté, fíjate que no obstante que no sumaba el monto de avisos, pues aquí está, porque esta persona en 6 meses hizo donativos que sí superan el monto, entonces tenemos que presentar los avisos, etcétera. Si tienes ese sistema y le funciona ese tercero, pues yo pensaría que no hay ninguna restricción para que eso ocurra. Creo que es una cosa más práctica para determinar que efectivamente esté involucrado en la administración, en el día a día de la sociedad. Si por el contrario no tengo un sistema que me permita hacer que esa persona esté enterada del día a día, pues va a ser muy difícil que... A ver, más bien, la probabilidad de que me meta en problemas él en lo personal y yo como organización, pues se incrementa, ¿no? Perfecto, muchas gracias, David. Nos quedó muy clara la respuesta. Si gustas, podemos continuar. Claro. Como les decía, estos son los datos que tenemos que tener a la mano para el momento de la inscripción respecto de la institución, respecto de los datos de contacto de la institución, los datos de la actividad vulnerable que vamos a hacer, que en este caso sería la recepción de donativos. Y fíjense, aquí nos pide también, en el caso de que de esta actividad vulnerable, pues que tengamos los datos de autorización del SAT para recibir donativos deducibles de impuesto, en caso de que la hayamos tramitado. Y en el caso del órgano de administración de la organización, efectivamente, ¿quién ejerce estas funciones? ¿No? Que hay organizaciones en las que lo hace un cuerpo colegiado, hay organizaciones en las que lo hace un administrador único, etc. ¿No? Ese es más o menos los datos para que los tengan presentes a la hora de la inscripción, ¿no? Por ahí vi una pregunta que tenía que ver con el monto. Es buena la pregunta porque digo, el criterio que hemos adoptado más adelante, lo van a ver, es que es mensual por el tema de los avisos, ¿no? O sea, si recibes donativos por abajo de ese umbral durante un mes, de hecho tú presentas un aviso en ceros. Entonces, oye, no recibí donativos que fueran objeto de aviso, ¿no? Un poco para responder la pregunta de que se hablaba sobre cada cuándo calculas el umbral, ¿no? Luego, en la siguiente diapositiva, ahondando en los datos de identificación para el registro en el portal, nos pide, dependiendo del tipo de organización, pues los datos de los asociados y finalmente los datos del responsable de cumplimiento de la institución, ¿no? Que ahí viene todo listado con nombre, fecha, RFC, el CURP, las facultades, los datos del instrumento público en donde conste su designación y sus facultades, nacionalidad, etcétera. Y como ven, está encaminado a que esté perfectamente claro y sea perfectamente identificable la persona que va a estar a cargo de la organización, del cumplimiento de estas obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero de la organización y de la propia organización y de su órgano de administración, ¿no? O sea, prácticamente uno está dando ahí la información de todo mundo quien está dentro con la intención de que haya transparencia, ¿no? En la siguiente página les dejamos el link del sistema. Ya ven que ahora todas las páginas del gobierno están unificadas, pero básicamente este es el link para futura consulta, ¿no? Y en la siguiente diapositiva hay un link a un video que no sé si podamos rápidamente mirar, justamente con el tutorial para el alta de registro en el sistema en el portal de PLD del SAT, ¿no?
Claro, dame un segundo, intentamos reproducir. Al parecer no tenemos los permisos, pero si gustas continuamos y a ver si en un momentito más podemos reproducir. A ver, dame un momento. ¿Yo puedo compartir la pantalla? Sí, también puedes compartir pantalla. A ver. Dame un momento, estoy tratando de abrirlo para ver si lo podemos ver. Claro, sí, no, no te preocupes. Ya lo tengo, dame un momento. ¿Lo ven? Para ingresar al portal de prevención de lavado de dinero, deberá registrarse a través de la sección de certificado e ingresar su contraseña. Presione en el botón de enviar. Bienvenido al trámite del portal de prevención de lavado de dinero. Esta área se encuentra un link que le va a acceder a procesos de alta y registro. Presione en el botón de icono. Capture los datos de contacto que existen para recibir las notificaciones, comunicaciones o informes que sean este portal tiene la funcionalidad de no guardar. Esto significa que si Nos informan que se escucha muy bajito, David. No sé si a lo mejor le puedas subir a tu compu. sigan acumulando los puntos de información de tal forma que al hilo seleccionado podrá Está el volumen a tope. Ok, pues, si gustas dejamos el link ahí para que más adelante ellos lo puedan revisar, Está bien. ¿no? Para Sí. que ahorita no nos atrasemos tanto. Sí, de El link acuerdo. lo van a tener en su presentación, entonces van a poderlo revisar más adelante. Esto es para todos los participantes. De acuerdo, hagamos de esa forma. Y una disculpa. La siguiente diapositiva tiene un link además
para la aceptación del nombramiento del responsable de cumplimiento, ¿no? Con fundamento en las reglas de carácter general, que ahorita les doy el nombre completo de las reglas. Son las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Estas también fueron publicadas en 2003 en el Diario Oficial. Con fundamento en estas reglas, la persona que sea designado como responsable de cumplimiento ingresa al sistema con su RFC, con su fiel, y formalmente acepta o rechaza el nombramiento. No es suficiente nada más con que se le nombren las actas, sino que además tiene que ingresar al sistema para hacer constar esa aceptación, ¿no? Justo para evitar que alguien que ni siquiera esté enterado de eso, pues se le asigne esa obligación, ¿no? Mañosamente o de mala fe, ¿no? Esa es la obligación, o sea, en general, esta es la descripción de la obligación que tiene que ver con inscribirse en el portal y la designación de un responsable de cumplimiento. La siguiente obligación que se había discutido es la integración de expedientes de identificación y conocimiento de clientes y usuarios. Entonces, como habíamos dicho, esta cantidad ya está actualizada, ¿no? Más o menos 144,000 pesos. Entonces, las organizaciones que reciben donativos cuyo monto es igual o excede esta cantidad, tienen la obligación de integrar estos expedientes en donde identifiquen y en su caso completen el conocimiento de sus clientes y usuarios. Y es importante distinguir estas dos categorías, usuarios y clientes, porque para efectos de la ley, dependiendo de si se trata de un usuario o dependiendo de un cliente, la obligación cambia sensiblemente, ¿no? Un usuario es una persona, y a ver, no hay un parámetro tan objetivo, yo creo que es aplicar un poquito de criterio y ser muy conservador, pero como define la ley al usuario, pues son donaciones ocasionales, ¿no? Y las personas que entran en la categoría de usuario, pues se tienen que identificar. Y ahorita vamos con detalle a los campos que se tienen que llenar respecto de esos usuarios. Y por el contrario, las personas que caen dentro de la categoría de cliente, que tienen una donación regular, recurrente, además de identificarlos, se tiene que completar la parte de conocimiento del cliente, que es el origen de recursos y además cuál es la actividad que desarrolla el cliente, ¿no? Entonces, por ahí las preguntas que tienen que ver con el monto, de nuevo, con base en la obligación prevista más adelante que vamos a ver con respecto a los avisos, sí, el monto, como señalan ahí, es mensual, ¿no? Eso es lo que hace que se detone la obligación de identificar o inclusive hacer que se complete el expediente de conocimiento del cliente, ¿no? Y un poco empiezan ahí las particularidades, ¿no? Que creo que en otras ocasiones, en otras sesiones nos han preguntado. Oye, a ver, si yo soy un usuario y te estoy donando 140,000 pesos para no detonar el monto, pero lo estoy haciendo de manera frecuente, pues de pronto en el acumulado, pues ya estoy superando el umbral, ¿no? Entonces, la ley prevé una categoría especial de esa clase de avisos, pues oye, no vengas a darle la vuelta si de todas maneras en la suma vas a superar el umbral, pues entonces me tienes que presentar un aviso y no solo eso, le tienes que dar la categoría correspondiente a esa persona para generar su expediente de manera correcta, ¿no? Entonces, aquí una buena regla que hay que tener en mente es que estas cosas o sea, a ver, la ley está diseñada y la regulación está diseñada para que las actividades que puedan resultar sospechosas en función del monto o en función del origen de los recursos se reporten, ¿no?
Y obviamente la ley está contemplando que la gente pueda agrupar donativos para que en lo individual no superen el umbral, pero en el agregado sí. Entonces, tenemos que mantener ese criterio flexible y ser conservadores y decir, bueno, puede ser que en lo individual, en el fondo, parezca que no estoy detonando la obligación, pero si en el agregado estoy, este usuario que da donaciones ocasionales en el agregado se está convirtiendo en un cliente, pues la verdad es que la ley, como está diseñada, y el regulador, el SAT, como es de estricto, pues no te va a decir, ah, está perfecto. Mi intención no era detonar obligaciones de manera agregada, sino solamente individuales. Entonces, como te dio 10 donativos de 140,000 pesos, no pasa nada porque ninguno de esos excedió los 143,000, los 144,000. La realidad es que el criterio de la autoridad no va a ser ese. El criterio de la autoridad va a ser el más conservador y el más agresivo para decirte, por el contrario, como esa persona mañosamente agrupó sus donaciones para que al individual no lo excediera, pero en el agregado sí, tú debiste de haber tomado las acciones pertinentes para identificarlo de manera completa y para presentar los avisos acumulados. Y ahorita si quieren vamos al detalle de los avisos, pero yo creo que esa es la regla que hay que considerar, ¿no? Y ser lo más conservadores posibles, ¿no? Y en específico, en la siguiente diapositiva, digo, este es un tema muy extenso, ¿no? Y las reglas son bastante detalladas al respecto. Obviamente, podríamos estar aquí horas discutiendo cuál es el contenido de cada uno de estos expedientes, porque pues, estas mismas reglas son las que tienen que seguir otras entidades financieras, por ejemplo, ¿no? Cuando uno abre una cuenta, etcétera. Entonces, no es una cosa menor, pero más o menos para darnos una idea de qué documentación e información tengo que tener de mis clientes usuarios, ¿no? Como habíamos dicho, pues depende del carácter que tienen estas personas, pero básicamente la ley y la regulación contempla a estas personas físicas, personas morales mexicanas de derecho público, instituciones financieras que tienen un régimen simplificado porque la ley te dice, oye, pues, si tu donante va a ser un banco, pues al banco yo ya lo tengo súper regulado. Entonces, pues a lo mejor te puedo quitar X o Y requisitos del expediente porque yo ya los tengo de otras fuentes, entonces nada más sería duplicativo. Organizaciones internacionales, embajadas, consulados, fideicomisos, etcétera, ¿no? Esas son las categorías. Y aquí les pusimos en la siguiente diapositiva un copy-paste del formato que establece la regulación, más o menos con los campos que hay que llenar, ¿no? Que son, exacto, son estas 3 diapositivas. ¿Gustas que las vuelva a mostrar? No, perdóname, nada más, no, no te preocupes, realmente, a lo mejor, perdóname, a lo mejor sí regresemos al tema del beneficiario. Es la 19 y la 20. Parte de estos formatos incluyen la identificación de quién es la persona que es el dueño beneficiario, ¿no? El dueño beneficiario, pues si tienes una persona moral, es quien reporta los beneficios y los perjuicios de esa actividad, ¿no? Entonces, si a ti te está donando una sociedad, Ventanas SADCB o Sillas SADCB, pues no es suficiente con señalar si esa persona es un cliente, no es suficiente señalar quién es Ventanas SADCB,
sino que además tenemos que identificar quién es el beneficiario de esa sociedad. Entonces tú le tienes que decir a Ventanas SASB, oye, Ventanas, ¿quiénes son tus accionistas? ¿Quién es el beneficiario final de esto? ¿No? Para que entonces yo pueda de manera adecuada completar mi expediente. Entonces, únicamente para que lo tengamos en cuenta, porque es un paso adicional que se tiene que incluir dentro de los expedientes. Y hay ocasiones en las que la respuesta no es tan obvia, porque a su vez arriba de esas sociedades hay otras sociedades. Y entonces la pregunta es, ¿tengo que agotar los distintos niveles hasta llegar al beneficiario final? La respuesta es sí. Cuando nosotros representamos a clientes que están llenando estos formatos, la respuesta es sí. Incomoda mucho porque del otro lado la persona pues dice, oye, yo no quiero estar apareciendo en esos formatos, pero pues tienes que aparecer, ¿no? Entonces, nosotros llenamos estos formatos de manera muy frecuente cuando, por ejemplo, nuestros clientes constituyen fideicomisos. Entonces, el banco tiene que generar un expediente de identificación y de conocimiento del cliente. Oye, pues es que el cliente es una sociedad que está constituida en el extranjero. Pues está bien, pero ¿quién es el beneficiario final? ¿Quién es su consejo de administración? Bueno, entonces ahí el formato y obviamente los bancos son mucho más estrictos, ¿no? Pero para que estén conscientes de que hay que hacer esa pregunta y es probable que reciban pushback de esa pregunta y haya que insistir. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Oye, pues es que es una empresa que está listada en bolsa, es una empresa cuya tenencia está tan pulverizada que no sabemos realmente quién está detrás de la sociedad, como el caso de fideicomisos, cuyos beneficiarios no están necesariamente individualmente identificados, ¿no? En fin, ese tipo de cosas que hay que hacer la pregunta, hay que ir un poquito más allá para que el día de mañana no nos hagan preguntas que no podamos responder, ¿no? Era simplemente lo que queríamos señalar al respecto del beneficiario. Y luego, en la siguiente obligación que habíamos dicho, además de inscribirse, además de designar al oficial de cumplimiento, al responsable de cumplimiento, además de generar los expedientes, está la obligación de presentar estos avisos, ¿no? Entonces, los avisos, como habíamos dicho, es informar al SAT de la recepción de donativos que excedan de este umbral de aviso. El umbral de aviso no es el mismo que el umbral para inscribirse, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, para determinar si una persona o si una organización está llevando a cabo una actividad vulnerable, atendemos al monto de los 144,000, ¿no? Si además esa actividad vulnerable es objeto de aviso, tenemos que atender al umbral de el doble, que son las 3,210 UMAS, que si las calculamos considerando el valor vigente, que son 89 pesos con 92 centavos, entonces son más o menos esta cantidad está desactualizada por 10,000 pesos, 288,643 pesos con 20 centavos, ¿no? Entonces, la obligación, como está en la presentación y en el documento que les vamos a compartir, ya hablamos de la integración del expediente, ya hablamos de la identificación y del conocimiento. Entonces, está la presentación del aviso al SAT, ¿no? ¿Y qué tipos de avisos tenemos? Que son los que tenemos en la diapositiva siguiente, ¿no? Que son estos avisos mensuales, avisos normales, avisos regulares que les llaman, ¿no? Estos avisos, una vez inscritos, se presentan cuando recibimos un donativo por un monto igual o superior a este umbral de 288,000 pesos. Se hace un aviso por cada donación, ¿sí? Y cuando se presentan, como habíamos anticipado, muy similar a las declaraciones, pues se presentan el día 17 de cada mes, ¿no? Respecto del mes inmediato anterior. Entonces, 17 de noviembre, que sucedió el día de ayer,
hago mi corte, digo, recibí uno o más donativos por este monto, la respuesta es sí, perfecto. Entonces, respecto de aquel donativo que excedió este monto, entonces yo presento un aviso. Oye, recibí cinco donaciones que cada una de ellas superaba el monto. Perfecto, entonces presento 5 avisos distintos, uno por cada donación a través del portal, porque entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre recibí esos donativos, ¿no? Que esto es distinto al tema de, como habíamos dicho, el umbral para determinar si estoy haciendo una actividad vulnerable para efectos de registrarme y si estoy haciendo una actividad vulnerable para efectos de integrar el expediente de identificación y de conocimiento del cliente, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva hablamos de los avisos 24 horas que les habíamos mencionado, ¿no? Que un poco volvemos a la mención anterior cuando se preguntaba si era un tercero, si un tercero era el idóneo para hacer para hacer estas funciones. Y este es un ejemplo de algo que se tiene que reaccionar demasiado rápido y sobre todo se tiene que estar al pendiente, ¿no? Entonces, Hacienda recurrentemente publica en el portal la lista de personas bloqueadas, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en esa lista de personas bloqueadas? Pues personas que han sido sancionadas por la autoridad, con las que no se puede operar, personas que obviamente pertenecen a listas que a su vez están en otras listas internacionales de países con los que participa México en estos esfuerzos de PLDs, países sancionados, empresas que de alguna manera están involucradas en procesos para aclarar el origen de sus recursos y la licitud de sus actividades, etcétera, ¿no? Entonces, esta lista de personas bloqueadas se actualiza por parte de Hacienda y uno proactivamente tiene que estar checándola, ¿no? Entonces, si yo como organización ya sé que viene un donativo, pues lo natural sería voltearme y decir, bueno, ¿estás o no estás en la lista? ¿No estás en la lista? Perfecto, vamos adelante. Oye, ¿de cuánto va a ser tu donativo? No, pues menor a 144,000. Ah, perfecto, pues venga porque no tengo necesidad de hacer un expediente. Oye, pues supera los 144,000. Ah, perfecto, pues entonces si eres un usuario, te hago un expediente de identificación. Oye, pero yo ya hice esto por 6 meses o 4 meses porque has sido un donador recurrente. Ah, perfecto, pues te hago tu expediente de conocimiento además. Oye, además el monto supera los 288. Ah, perfecto, pues ese donativo lo va a tener que avisar. ¿Cuándo? Pues a fin de mes, al fin del periodo mensual que acaba el 17. Ah, bueno, pues ese día más tardar lo presento. Perfecto. Oye, si por el contrario, esta persona está en la lista, digo, consideración personal, probablemente lo idóneo sería abstenerse de recibir el donativo. Pero si no hay manera de controlarlo y no lo podemos detener, pues entonces tenemos que dar ese aviso 24 horas, ¿no? Entonces, en la medida en que yo recibo el donativo, me entero de él, tengo que voltear a ver de inmediato, y no sé de quién es porque no lo he identificado antes, entonces me tengo que voltear de inmediato a ver la lista, y si está en la lista, tengo que presentar el aviso, ¿no? Diciendo, oye, un aviso dentro de las 24 horas diciendo que el donante está en la lista, ¿no? Respecto de eso nos pregunta Edgar, y como donataria autorizada, ¿qué documento puedo solicitarle a mi donante para saber que no está en la lista que menciona? Buen punto, ¿eh? Yo te diría, es que no hay una certificación que te diga, no estoy en la lista, ¿no? No es como el de no antecedentes penales o algo así. Yo creo que, a ver, partes de la base de que tienes que identificar a tu donante, ¿no? Entonces tú de primera mano, como buena práctica, pues sería bueno saber quién es, ¿no? Entonces, por lo menos ahí ya tienes un nombre, porque ya sabes quién es el donante, a nombre de quién vas a expedir ese comprobante fiscal que le va a servir para deducir.
Entonces, ese nombre, ya sea que venga en un documento, en una escritura constitutiva porque es una persona moral, o un nombre de una persona física, pues ya por lo menos cuentas con esos datos para que tú te puedas voltear y revisar la lista. Me parece difícil, porque he escuchado gente que dice, bueno, pues pídele su constancia de cumplimiento, ¿no? Pero esa constancia, pues lo único que te dice es que no debe impuestos, y como bien, a ver, hay una limitación de tiempo, ¿no? Puede ser, digo, a lo mejor estoy exagerando, pero si yo fuera el responsable del cumplimiento, pues así de exagerado tiene que ser el cuidado. Puede ser que esta persona obtiene su constancia el viernes y el lunes, estoy exagerando el ejemplo para que se entienda, ¿no? Pero el lunes ya está en la lista, ¿no? Entonces, eh, prácticamente yo diría que la manera más conservadora de hacerlo es que tú lo hayas identificado y tú te voltees al momento de que sepas que va a recibir el donativo, te voltees a la lista y revises si está o no, ¿no? Muchas gracias, David. Edgar, si te quedó claro, ¿podrías confirmárnoslo en el chat, por favor? Sí, ya le quedó claro, David. Muchas gracias. Si gustas, podemos continuar. Ok. La siguiente categoría de avisos son los avisos acumulados. Que aquí es donde se empieza a poner un poquito la tos a la regla, porque los avisos acumulados, que dice, pueden ser mensuales o pueden ser de 24 horas, ¿no? Pueden ser mensuales porque dentro del mes se superen los umbrales, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si superé los umbrales de un aviso normal, que son los 288, pues presento un aviso acumulado mensual. ¿Sí? Si adicionalmente la persona con la que operé es una persona bloqueada, pues entonces se detona la obligación de hacerlo en 24 horas, ¿no? Entonces, puede ser el monto y puede ser la persona. Entonces, tú puedes decir, pues por la persona, por el monto no necesariamente era reportable, pero por la persona sí. Entonces, creo que la interpretación más conservadora es que en el momento en el que tú operas con una persona bloqueada, el plazo para avisar de eso son 24 horas. Con independencia de si superas el monto o no, ¿no? Oye, otro criterio adicional para determinar si hay un aviso de 24 horas. Si con base en la información que yo recabé del usuario o del cliente, se tienen indicios de que el dinero proviene de una fuente ilícita, pues yo tengo que reportarlo para que la autoridad pueda levantar la mano y investigar un poquito más sobre esa persona y sobre el origen de esos recursos, ¿no? En la práctica, ¿cómo funciona esto con el SAT? Pues yo pensaría que levantas la alarma de inmediato y prácticamente haces que ese donativo sea un poco pues inútil, ¿no? Porque si tú estás avisando que recibiste un donativo, pues prácticamente no vas, con esas características, pues básicamente tú no vas a poder utilizar esos recursos hasta que se agote la investigación o se agote la duda que tenías sobre el origen de esos recursos, ¿no? Entonces, yo diría, en la medida en la que empiezas a operar con donantes conocidos que has hecho la labor de generar su expediente,
y tienes cierto grado de certeza de que los recursos no están asociados a una actividad ilícita, que obviamente uno como receptor pues, nunca puede asegurar eso al 100%, pues disminuyes la posibilidad de que eso ocurra, ¿no? Si te levantas con un depósito de 5 millones de pesos que viste que es un depósito que hiciste en efectivo en una sucursal, digo, ya las sucursales no aceptan esos montos, pero un poco para el ejemplo, ¿no? Pues de inmediato pensarías, no sabes ni quién es, no sabes ni quién es porque no has operado con él y supera los umbrales aquí previstos, pues obviamente tienes que presentar un aviso con esas características, ¿no? O sea, ante la duda, tendrías que determinar la obligación de presentar ese aviso y esperar y decir, bueno, pues es que no puedo tocar ese dinero hasta saber de dónde vino, con quién vino, etcétera. Y finalmente hay una reglita respecto de los avisos acumulados, que yo creo que esto es lo que genera confusión sobre cada cuándo se hace el cálculo de esos montos, ¿sí? Si dentro de un lapso de 6 meses, un mismo donante hace estas donaciones que en su conjunto suman un monto igual o superior al umbral del aviso, ¿no? Entonces, el umbral de aviso son los 288. Si en 6 meses una persona que nosotros hemos identificado nos hace donativos y suman más de 288, entonces yo tengo que presentar un aviso respecto de esos, ¿no? Es un aviso acumulado. ¿Cuándo lo voy a presentar? Pues entonces lo voy a presentar en el 17 del mes de cuando se cumplió esa condición, ¿no? Ejemplo, lo hace de enero a junio. Bueno, el 17 de junio, que es cuando el 10 de junio, por poner una fecha, el 10 de junio se cumplió la condición y ese 10 de junio se excedió el umbral, pues entonces en mi fecha inmediata siguiente, que es el 17 de junio, tengo que presentar mi aviso acumulado, haciéndole saber al portal, al SAT, que esa persona en un periodo de 6 meses me dio esos montos, ¿no? Y de igual forma, al SAT le interesa saber si no recibiste, ¿no? Entonces, el siguiente tipo de avisos del que habla la diapositiva 25 es el informe en ceros, ¿no? Entonces, se presenta igual en el portal con la misma temporalidad y lo que le estás diciendo, que por eso también, o sea, es de mucho cuidado estas obligaciones, lo que le estás diciendo al SAT no es solamente, oye, te vengo a avisar cuando supero los umbrales. No. Además, te vengo a avisar que no superé los umbrales. Y durante este mes no recibí donaciones que hayan excedido este monto, ¿no? Y entonces presento este informe en cero, informe sin operaciones, etcétera. Porque no obstante que sí recibí donativos, los donativos en lo individual no superaron esta cantidad. O no hay un donante que yo haya identificado como persona bloqueada, o que tenga origen ilícito, o que en lo individual ese mes se excedió el monto de los 288 y por lo tanto lo tengo que reportar. Es decir, este periodo fue sin operaciones de objeto de un aviso, ¿no? Y un poco, hago una pausa ahí para responder algunas de las preguntas que señalaban ahí, ¿no? Buena pregunta de Ana Laura con respecto a los días. La verdad es que no lo sé. Lo que dice la legislación es que si el 17 cae en día inhábil, entonces se excede al día siguiente, ¿no? Imaginemos que el 17 hubiera caído en este lunes inhábil y el 17 por alguna razón cae en un puente, pues sí, efectivamente presentarías hasta el 18.
Si el sistema de PLD tiene un calendario para que se organice y de sopetón no todos los del mismo RFC lo presenten, la verdad es que no lo sé, eso yo creo que es más de la operación del sistema y creo que lo puedes confirmar en el mismo portal, ¿no? El tema de si ya no está en la lista, ya lo vimos. Si el donativo proviene del extranjero y supera el umbral, ¿debo reportarlo al SAT en las 24 horas? Pues no, a ver, las condiciones para reportar un aviso de 24 horas es que sea una persona bloqueada o que tú tengas sospecha. Si a esa persona al extranjero tú ya la identificaste porque porque has interactuado con ella antes, eh, y no tienes algún indicio que te haga pensar que ese donativo es ilegal, o bueno, más bien que los recursos provienen de una actividad ilegal, pues realmente no habría razón por la cual avisar, ¿no? Ahora, si supera el monto y no has identificado a esa persona, pues yo creo que lo ideal sí sería avisar, ¿no? Porque no sabes quién es y excede el monto, entonces tienes ahí un par de indicios que te llevan a pensar que por lo menos el origen no es claro y hasta que no lo aclares, pues no es prudente actuar, ¿no? El beneficiario final o el dueño beneficiario sí, en algunas ocasiones es el accionista, pero el accionista buscamos el accionista de control, no el accionista o el accionista que excede del 10 o del 25% de la tenencia de la sociedad donante, no necesariamente el accionista que tiene 0.0, ¿no? 0.1. Si se manejó como público en general, pero es la misma persona y rebasarse el umbral, ¿podría generarse algún problema? Pues sí, en teoría sí. Digo, no sé qué tan fácil sea que te cachen, pero sin duda generarías un problema si te llegan por la cuenta, por algún dato que puedas decir, oye, se trata de la misma persona, es el mismo donante. Pues sí, y de eso si quieres hablamos al final sobre las sanciones, porque no es una cosa menor. Que a sabiendas de que es la misma persona le des un tratamiento distinto para efectos de avisos o para efectos de identificación. Y en la siguiente diapositiva tenemos... Perdón que te interrumpa, pero tenemos otras preguntas también en la sección de preguntas y respuestas al respecto. Nos pregunta ok. Fabiola, entonces son dos acciones distintas. Un portal o sea, hay dos portales, es su duda. Si hay un portal para los umbrales de identificación y otro portal para dar los avisos. No, hasta donde yo sé es el mismo portal. En el mismo portal que te inscribes es el mismo portal que das los avisos. Y quien tiene las claves, el responsable de cumplimiento, es el que abre y da pie a presentarlos, ¿no? Los presenta, los sube. Bien, muchas gracias. Fabiola, si te quedó claro, por favor nos lo puedes confirmar en el chat. Nos comenta Daisy, ¿se debe acumular aun cuando no se supera el umbral de identificación o solo se acumulan los donativos que superan el umbral de identificación en su sumatoria para posteriormente dar el umbral de aviso? Buen punto. Tienes razón. Se acumulan los que superan el umbral de identificación, pero no superan el umbral de aviso. Es decir, yo voy a acumular como organización en el lapso de 6 meses los donativos que superen los 144 y los voy a reportar cuando llegue la sumatoria a reportar más de 288. De acuerdo, teníamos dos preguntas al respecto, entonces Araceli y Daisy, si les quedó claro, también nos lo pueden confirmar en el chat. Una más que nos pregunta un espectador anónimo. Por ejemplo, cuando una organización internacional, como una embajada, da un apoyo para algo en específico, no pide factura, pero pide reportes donde se comprueba que se cumplió con el presupuesto presentado, se elabora un contrato donde se especifica que es un manejo de fondos. Y si no se ejerce el presupuesto, ¿se debe regresar el remanente? ¿Esto se considera dentro de un donativo? O sea, si el remanente es donativo, es que más bien parece que todo es donativo, ¿no? Lo que pasa es que te están dando un donativo que está etiquetado, por así decirlo,
y tú tienes que acreditarle al donante que lo que te dio lo utilizaste. Si lo tienes que regresar o no, pues es cuestión de tu acuerdo con ese donante, ¿no? De manera que se utilice eficientemente, porque el donante seguro quiere que lo agotes, y si no lo agotas, pues va a querer que se lo regreses. No lo sé, francamente nunca había escuchado de esos arreglos, pero yo te diría, y a lo mejor esto ayuda a tu pregunta, el hecho de que esté etiquetado o no, pues no hace el tratamiento distinto. O sea, tú recibes recursos que se consideran donativos, pues tú tienes que darles el tratamiento que establece esta ley y estas reglas. Entonces, para esos efectos, la organización internacional o la embajada la tienes que identificar. Si supera el umbral, que yo me imagino que sí, tienes que hacerle su expediente de conocimiento y tienes que presentar tus avisos. Oye, que al final del día, la cantidad que yo utilicé, o sea, cuando cerré mi lapso, no sé, 6 meses, 1 año, cuando cerré mi lapso, mi ejercicio, y tengo que rendirles cuentas, resulta que todo el donativo, que no use todo el donativo y que me sobró un pedacito y que se lo tengo que devolver, que contablemente, honestamente, no sé cómo funcionaría eso bien, pero se lo tengo que devolver o lo considero no ejercido, lo considero eso para efectos de los avisos, pues yo creo que no. O sea, al final del día, lo que detonó tu obligación de identificarlo, de generarle su expediente de conocimiento y los avisos, es todo lo que ya te dio. Si le regresas todo, poniendo el caso del extremo, no es que tú deshagas el aviso o deshagas el expediente, pues ya tienes la labor hecha, que de todas maneras tenías que haber hecho, asumiendo que ibas a utilizar el 100% de lo que te dio, ¿no? O sea, yo creo que no sería buena idea pensar en que si me sobró algo y se lo tengo que regresar, ya no tengo que hacer las obligaciones de la ley. Yo creo que no. Y por el contrario, si solo ese pedacito lo considero como donativo, pues tampoco. Yo pensaría que todo, aunque esté etiquetado, ¿no? No sé si eso ayuda. Sí, muchas gracias, David. Los invitamos a seguir poniendo sus preguntas. En este momento vamos a continuar con la presentación y vamos a tener un espacio al final para seguir contestando sus dudas. Continuamos, David, por favor. Perfecto. Entonces, lo que habíamos visto eran los informes en ceros, y la que sigue son la información que debe contener cada uno de los avisos, ¿no? Perdón que se me movió la... Ya. Entonces, tenemos que establecer a qué ejercicio y a qué mes corresponde el aviso, por qué concepto se está presentando el aviso, que es la recepción de donativos, la prioridad del aviso, si se trata de un aviso 24 horas, si se trata de un aviso acumulado, si se trata de un aviso mensual, la persona, la información de la persona reportada, es decir, oye, recibí un donativo que supera el umbral de aviso, que son los 288, lo recibí de esta persona y aquí está su información. Aquí está la información del beneficiario controlador, del dueño beneficiario final, son palabras para referirse a lo mismo, y la información de la actividad vulnerable reportada. Oye, recibí esta transferencia, la recibí en esta cuenta por este monto, etc., ¿no? Y de igual forma había un tutorial aquí para la presentación de avisos, que obviamente pueden consultar. Si quieren, para no retrasarlos por el tema de audio, no lo ponemos, pero ahí está, creo que es bastante útil. Es igual que el otro. Y está pues disponible. gustas, podemos intentarlo, David. Sí, permíteme. Bienvenido al portal de prevención de lavado de dinero. En esta sección se encuentran los accesos para la captura de avisos de recepción de donativos. Solo podrá dar avisos si usted es persona moral.
Presione en captura de avisos. Si aún no tiene avisos registrados, haga clic para agregar un aviso. Observará que se desplegarán todas las actividades vulnerables en las que se dio de alta previamente. Seleccione recepción de donativos y presione en aceptar. Aquí se encuentran los datos de identificación de quien realiza la actividad vulnerable. La captura de avisos consta de 3 pasos. Captura de identificación de la persona objeto de aviso. Captura del beneficiario o beneficiarios controladores. Captura de datos de las operaciones realizadas. Si durante el proceso de captura requiere ayuda sobre el formato o tipo de información que ingresará, coloque el apuntador del mouse sobre este icono para obtenerla. Ingrese el año y mes que corresponde al aviso. Si no hay informe, presione en No informe sin operaciones. Se mostrará el resumen del informe de avisos sin operaciones. Para finalizar, presione en el botón de Concluir aviso. En caso que sí tenga operaciones que reportar, se mostrarán los siguientes campos. Para continuar con la captura, ingrese una referencia de aviso. Seleccione la prioridad del aviso y del siguiente listado seleccione la alerta por la cual realiza el aviso. Capture la información del cliente o usuario del presente aviso, cualquier persona física, moral o fideicomiso. Si hay más de un cliente o usuario a reportar, presione en el botón de Agregar persona reportada. El formulario de captura se irá agregando en la parte inferior. Capture la información. Para facilitar la visualización de la información capturada, el portal cuenta con la funcionalidad de ampliar o resumir el formulario. Cuando finalice la captura, presione en el botón de Continuar. En caso que exista un beneficiario controlador de la persona reportada, dé clic en Agregar beneficiario e ingrese los datos solicitados de cualquier persona física, moral o fideicomiso. Si existen más beneficiarios, presione en Agregar otro beneficiario. Utilice la funcionalidad para reducir o ampliar los formularios agregados. Cuando haya finalizado, presione en el botón de Continuar captura de operaciones. Capture los datos de las operaciones que hayan sido realizadas objeto de este aviso. Seleccione el tipo de donativo. Si existen más donativos, presione en Agregar donativo. Asimismo, si hay más operaciones, presione en Agregar operación. Utilice la funcionalidad para reducir o ampliar los formatos agregados. Cuando haya finalizado, presione en Fin de captura de operaciones. En forma de resumen, se mostrará el informe de avisos de actividades vulnerables. Presione en el botón de Concluir aviso. Si durante el proceso de captura de su aviso quisiera modificar algún dato, puede regresar a la sección que guste por medio de los botones del menú de la izquierda. En esta sección visualizará los avisos que haya terminado y los que aún no concluye. Para ello se visualizará el estatus de terminado o en captura. Deberá tener en cuenta que los avisos con estatus terminado no podrán modificarse. En el caso de los avisos en captura se podrán modificar dando clic en Ir al aviso. También puede eliminar avisos presionando en el icono de Eliminar. Si usted desea visualizar la información de sus avisos terminados, podrá presionar sobre Ver. Se mostrará el informe de avisos de actividades vulnerables. De esta forma deberá capturar todos sus avisos. Cuando termine y esté de acuerdo con la información registrada, deberá presionar en el botón de Enviar avisos terminados. Para continuar, se le solicitará firmar por medio de su fiel, certificado y contraseña. Presione en Validar y en Realizar envío. En esta pantalla se mostrará el listado de los folios registrados. Presione en Seguimiento de avisos o acuses. Aquí se visualizará el seguimiento de avisos que consta de 2 secciones. Los avisos que se encuentran en proceso de validación y los avisos que se han enviado exitosamente. Presione en Ir a acuse. En esta sección de impresión de acuses, usted podrá buscar los acuses de avisos por fecha y estatus.
Para visualizarlos, dé clic en Acuse Listo. Observará que se desplegará en forma de resumen la información que capturó y envió. De igual forma, si usted desea ver el acuse de su alta y registro o alguna modificación de la misma, podrá dirigirse a la parte inferior y visualizarlo presionando en Ver. Le recomendamos imprimir y guardar sus acuses. De esta forma ha finalizado exitosamente la captura de su aviso. A ver, si quieren nos detenemos, Tere, si estás de acuerdo en algunas de las preguntas, y Susana. A partir de que se da de alta la organización en el portal, ¿se tiene la obligación de presentar los avisos, así sean en ceros? Sí, no sé si esa pregunta o esa afirmación, pero sí, exactamente, esa es la respuesta correcta. Y esto es avisos son a partir de que somos donatario autorizado. No, no necesariamente está ligado a ser donatario autorizado, no. O sea, el hecho de ser donatario autorizado, lo que a ti te permite, digo, y ya lo saben, nada más es, obviamente estoy diciendo algo muy obvio para ustedes, pero lo que te permite es emitir comprobantes fiscales que tu donante va a poder deducir, ¿no? Y eso está ligado a el cumplimiento de ciertos requisitos en tus estatutos, el registro, etcétera, ¿no? Pero con independencia de si eres donatario autorizado o no, en el momento 650 UMAS, en ese momento ya se detona la obligación de registrarte en el portal y de presentar esos avisos. Eso es lo que detona la obligación, que haces actividad vulnerable y que esa actividad vulnerable que consiste en recibir donativos superan las 1605 UMAS, ¿no? Entonces, espero que eso sea útil. Y la última, se puede también enviarse en el portal de prevención de lavado donde dice envío masivo de archivos, o sea, el archivo en Excel, o se tiene que llenar la plataforma. Perdóname, yo honestamente nunca he subido un aviso, te mentiría, pero lo que yo entiendo de la regulación es que se sube un aviso por donación. Entonces, no sé si el sistema te permite hacer tus avisos, los tienes guardados o los tienes acumulados en un archivo, pero son varios avisos, aunque estén en un archivo o varios, y el sistema te da la oportunidad de subirlos todos de jalón. A lo mejor, mira, ahí ya nos constó algo, si lo permite. Muy bien. Entonces, la siguiente obligación que tienen las organizaciones es guardar confidencialidad y resguardar la información para el caso de que les sea solicitado, ¿no? Entonces, mientras no tengas ingresos, no se activa la obligación, no por donativos, exacto. Esa era otra pregunta que nos hicieron, perdón la interrupción. La otra obligación es la confidencialidad del resguardo de información. Entonces, como habíamos platicado al inicio, quien haga estas actividades vulnerables tiene la obligación de conservarla por al menos 5 años. El único objeto con el cual la puede utilizar es dar cumplimiento a las obligaciones en materia de identificación de recursos de procedencia ilícita y no se puede compartir fuera de la autoridad mediante una solicitud fundada y motivada. Fuera de eso, no se puede compartir la información. Adicionalmente, en la siguiente diapositiva está la obligación de generar un manual interno para prevenir el lavado de dinero, ¿no? Entonces, se tiene que contar con un manual de PLD en el que se desarrollen estos conceptos. ¿Cuáles son los procedimientos que va a utilizar la organización para identificar y conocer a sus clientes y usuarios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que recabar la persona
para cumplir con el expediente, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que vamos a utilizar para actualizar esa información? ¿Cuáles son los lineamientos que vamos a seguir para que el responsable de cumplimiento esté al tanto de estas operaciones y además tenga las herramientas suficientes para presentar estos avisos y que se presenten de manera oportuna y de manera completa, ¿no? Y finalmente, se tiene en la siguiente diapositiva el detalle que, bueno, ya lo hemos platicado, es realmente nada más reiterar la obligación de cooperar con las autoridades, ¿no? La autoridad en materia hacendaria pues, tiene facultades bastante amplias, ¿no? Y como organizaciones que lleven a cabo actividades vulnerables, y es más, aunque no las hiciéramos, pues cualquiera que reciba un mandato de una autoridad que esté debidamente fundado, que esté debidamente motivado, pues entonces tiene que atenderlo y tiene que hacer las acciones necesarias para cooperar con la autoridad, ¿no? Presentar información, ya que se trate de una visita de verificación del sistema de administración, la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, en las investigaciones que realice. Y la forma de cooperar es pues, compartir la documentación e información que te soliciten, ¿no? Y obviamente en la medida en que hayas tenido buenos lineamientos establecidos, en la medida en que hayas tenido la diligencia necesaria para integrar los expedientes, para identificar a tus clientes, a tus usuarios, etcétera, pues esta obligación será más o menos sencilla, ¿no? Porque la información va a estar ordenada, la información va a estar a la mano y se va a entregar en el concepto, en el contexto de una solicitud de parte de la autoridad, ¿no? Con respecto a las visitas de verificación, en la siguiente diapositiva un par de notas, ¿no? O sea, naturalmente de estas visitas, pues no necesariamente va a haber un previo aviso, ¿no? Honestamente, con la pandemia, tengo la impresión de que la autoridad no estuvo haciéndolas de manera frecuente o con la frecuencia que hubiera hecho en otras ocasiones, pero poco a poco, a medida que reinicia la actividad del gobierno y el gobierno vuelve, pues estas probablemente se vuelvan más frecuentes, ¿no? Del universo de personas que realizan actividades vulnerables, yo no tengo visibilidad tampoco de qué tan frecuentes sean las visitas a las organizaciones de la sociedad civil, o si estas organizaciones las escogen de manera aleatoria o por monto, etcétera, ¿no? Pero en teoría, al menos como organización, una buena premisa de la cual hay que partir es que pues, la visita podría llegar en cualquier momento y que deberíamos estar listos para atenderla, ¿no? Y probablemente dentro de los lineamientos internos sería bueno determinar si eso llega a ocurrir, quién es la persona que los va a atender, dónde está la información, a quién se consulta en caso de que haya duda, etcétera, ¿no? Y como habíamos dicho, que no es una cosa menor, cuando se hacen esta clase de solicitudes, las solicitudes que hace la autoridad tienen que estar por escrito, tiene que estar firmada por un funcionario y tiene que estar fundada y motivada, ¿no? Cuando nos referimos a que tiene que estar fundada y motivada es que la autoridad que lo requiere tiene que contar con facultades expresas en la legislación que le otorgue la posibilidad de pedir esa información. Y motivada tiene que señalar la razón por la cual está ejerciendo esa facultad y está pidiendo esa información, ¿no? La orden seguramente señalará cuál es el lugar de la verificación, cuál es el objeto de la visita y el alcance de esa visita. Eso es lo que se busca que tengan las órdenes y es importante que lo verifiquemos, ¿no? Para reconfirmar que se trata de un funcionario debidamente autorizado el que se está presentando, que cuenta con una orden que tiene estas características y entonces con base en eso sí le podemos compartir información. Suena difícil pensar que una organización no quisiera cooperar, pero a lo mejor hay alguna coyuntura en particular por la cual no se quisiera hacer y se pusiera particular énfasis en esto. Sobre todo en el tema de confidencialidad. Si se presenta Juan Pérez en la puerta y me dice que es verificador y ni siquiera le pido la orden escrita, pues a lo mejor es Juan Pérez y Juan Pérez no tiene facultades y le estoy compartiendo información que de otra forma es confidencial, ¿no? Que no estoy autorizado para darle. Pero si por el contrario se identifica como un funcionario, presentas la orden está escrita,
y la orden está firmada por un funcionario, fundada, motivada y señala estas características, pues seguramente se trata de un indicio correcto de que se trata de una visita autorizada y que hay que cooperar, ¿no? Y como las autoridades fiscales en general, pues se cuenta con la facultad de revisar hasta 5 años para atrás. Es por eso que es importante recordar esta obligación de mantener los expedientes, aunque sea al menos por estos 5 años, ¿no? Y como habíamos anticipado, si quieren nos podemos ir hasta la 33. Perdón, la anterior. No, sí, la 33, mil disculpas. La 33, ¿no? Todas las leyes en México tienen un apartado de sanciones administrativas y sanciones penales, en su caso, ¿no? Y aquí resumimos en qué consiste la sanción administrativa y en la siguiente las sanciones penales, ¿no? Entonces, de manera general, por ejemplo, nos preguntaban por ahí, oye, ¿qué pasa si no presento el aviso o la documentación que me requieran? ¿Qué pasa si no cumplo con mi obligación de identificar los expedientes a mis clientes y a los usuarios, pedirles la información que necesitan? Si no guardo la información por el tiempo requerido, si no presento los avisos de manera oportuna, si mis avisos no cumplen con los requisitos mínimos previstos por la regulación, si de plano no presento avisos, ¿no? Obviamente hay distinta gravedad, ¿no? Y la ley le otorga a la autoridad en general, a la autoridad administrativa, la posibilidad de graduar estas sanciones en función de la gravedad y de función de la afectación, pero básicamente son de 200 sumas, que es el mínimo, que más o menos están en los 19,000 pesos ahora, a 2,000 UMAS, ¿no? Que serían pues 180,000, más o menos, 180,000 pesos. Pero omitir presentar los avisos, que parece la sanción administrativa más grave, establece 2 criterios, o el monto de UMAS, que son de 10,000 a 65,000, que más o menos ronda cerca del 1,000,000 de pesos y a casi los 6 millones de pesos por la actualización, o en función del valor de la operación, ¿no? Del 10 al 100%, lo que resulte más alto. Entonces, no es cosa menor. Y por el contrario, en la siguiente lámina se presentan las sanciones de carácter penal que podría llegar a imponer la autoridad, que bueno, obviamente esto tendría que seguir un juicio y el inicio de una acción penal por parte de un ministerio público, etcétera, ¿no? Pero lo que considera un poquito más grave la ley es que se modifique o se altere la documentación o la información que va a formar parte de estos avisos a presentarse ante el SAT a través del sistema, ¿no? Entonces, esto es de cuidado porque, como recordarán, el contenido del aviso realmente no es solamente recibir el donativo, ¿no? O sea, cuando yo presento el aviso, tengo que adherir la información de la operación y del donante. Entonces, cuando yo estoy modificando o alterando la documentación o información del donante que se relaciona con ese aviso, esta es la disposición que se estaría violando. Y la violación de esta disposición acarrea una sanción administrativa que consiste en una multa, que es normal, más la posibilidad de una sanción de prisión, ¿no? De 2 a 8 años. Y lo mismo en relación con la revelación de información, ¿no? Si yo como organización, si yo como responsable, si yo como individuo que forma parte de la organización revelo información respecto de algún aviso o me están haciendo un requerimiento, entonces también puedo tener la posibilidad de recibir una sanción monetaria, administrativa y penal, que es normal. O sea, los delitos normalmente van aparejados de una sanción privativa de libertad, dependiendo de la gravedad, y administrativa para reparar el daño, ¿no? O sea, de multa.
El ejemplo de esto, de revelar información, porque a lo mejor no queda tan claro, pues es, oye, si llega el SAT, te dice, oye, necesito investigar estos donativos que vienen de estas personas, y tú te volteas con estas personas y les dices, oye, me están diciendo, me están preguntando, aquí está el requerimiento, míralo para que sepas cómo viene. Eso yo creo que le preocupa, es lo que le preocupa a la ley, ¿no? Que de pronto tú te vuelvas una persona que le está filtrando información al donante o a la persona que hizo la actividad vulnerable. Entonces, digo, obviamente personas que están en la autoridad también podrían configurar este delito, no solamente personas en la organización. Entonces, es importante reiterar estas sanciones y las obligaciones para que en la medida en que no tengamos esto en pie o organizado de manera completa, lo podamos subsanar y empezar a operar de manera más ordenada, ¿no? Ese es el final de la presentación. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, duda que quisieran desahogar. Y obviamente, a ver, como habíamos anticipado, es un tema bastante complejo, es un tema amplio, no es un tema que solo aplica a las organizaciones de la sociedad civil. O sea, el listado de actividades vulnerables es muy amplio, entonces el número de personas que tienen que cumplir con estas obligaciones es muy amplio, no solamente organizaciones, como les decía, inmobiliarias, bancos, empresas que otorgan tarjetas y créditos, centros cambiarios, o sea, casas de cambio de divisas, etcétera. O sea, está la lista de actividades vulnerables que prácticamente es raro que no nos encontremos con una actividad, ¿no? Pero obviamente si hay preguntas adicionales que excedan el objeto de esta presentación, pues con gusto nos las llevamos de tarea para resolverlas con la ayuda de... y hacerles llegar las respuestas con la ayuda de Appleseed, ¿no? Muchas gracias David, de verdad nos ayudaste mucho, nos has explicado bastante, y entonces pues los animamos a que si aún tienen alguna pregunta la pueden realizar, si algo no les quedó muy claro lo pueden preguntar en este momento, y también estoy lanzando el cuestionario después del taller, por si nos pueden ayudar, son las mismas preguntitas nada más para analizar el conocimiento que han obtenido en este taller, en esta sesión, nos ayudarían muchísimo. Entonces, aquí tenemos ya una pregunta, David. Te la leo. Para identificar el origen de los recursos, nosotros como encargadas de llevar esta actividad vulnerable, cuando realicemos nuestro expediente de identificación y documentar la donación, solo basta que recabemos la constancia de situación fiscal del donante, copia de su carátula bancaria y copia del comprobante de la transferencia de la donación, además de los documentos que identifiquen al donante. Gracias. Estás en mute, David. Perdón. A ver, tendríamos que revisar si es solo eso. Como habrás visto, o sea, el contenido y el anexo de las reglas es súper amplio y dependiendo de quién es el donante, ¿no? O sea, si es persona física, si es persona moral, si es persona moral nacional, extranjera. Entonces, a ver, te ofrezco una disculpa. Más bien yo te diría, me llevo la pregunta de tarea y a lo mejor si nos puedes poner un poquito más de detalles, podemos ayudar a encuadrar el supuesto en la regulación, ¿no? Pero si es solo eso, sería muy responsable de mi parte decirte que sí, sin haberlo analizado, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Había una pregunta en el chat que decía si había alguna sanción en específico si no se mencionaba quién iba a ser un encargado. Si no hay encargado, ¿hay alguna sanción? ¿Y cuál sería? Buen punto. Es que, a ver, si hay sanción, es una sanción administrativa, está en la ley. Pero más que eso, o sea, no te va a dejar avanzar. No vas, o sea, la no designación del responsable no te va a dejar avanzar en el sistema. Entonces, no vas a poder completar tu registro y no vas a poder presentar los avisos. Entonces, el hecho de no contar con el responsable va a poder presentar tus avisos,
no vas a poder darte de alta por completo. Entonces, sí, o sea, en pocas palabras, directa o indirectamente, pues sí hay sanción. Ok, perfecto, muchas gracias. Nos pregunta aquí Marisabel, ¿qué puedo hacer si me dan la información para presentar mi aviso, pero no me quieren dar la fecha de nacimiento del representante legal? Que en este caso es muy común que a veces no les quieran dar alguna información. En este caso, pues ella nos menciona la fecha de nacimiento, pero ¿qué podríamos hacer en esos casos? A ver, yo preguntaría por qué no te quieren dar la fecha de nacimiento, ¿no? Porque tendrías ya otros datos, probablemente tengas su identificación, probablemente en el poder aparezca su RFC, entonces ya puedes ahí determinar la fecha de nacimiento, si no, tal vez aparece la CURP. Hubo una época, digo, los notarios creo que lo siguen haciendo cuando otorgan un poder, siempre relacionan el RFC o el CURP del apoderado. Entonces, yo creo que si miras la escritura, por ahí va a aparecer, ¿no? Por ahí va a aparecer esa información y vas a poder ponerla. Ahora, yo preguntaría si es por un tema de confidencialidad, pues digo, parte también de la obligación de todas las personas que recaban datos personales, pues, es tener un aviso de privacidad y comprometerse con la persona de quien están recabando esos datos, de que esa información va a ser confidencial. Si eso le preocupa a la persona y le quieres dar un poco de confort, pues le puedes decir eso, ¿no? Y si no, pues mirar el instrumento en donde consten sus facultades o buscar en la base de datos para determinar si en el CURP o en el RFC que relaciona el notario, ahí está, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Espero que eso haya respondido a su pregunta. Y también nos pregunta Jorge, ¿hay alguna guía para realizar el manual o la guía de detección? Me parece que sí en el sitio. Y déjame ver si aquí tengo el link. Si no, para dejárselos en la presentación o en el documento. Porque si hay una guía y te dice más o menos qué tiene que contener y cuál es el paso para presentarlo, que son 3 meses después de que te inscribiste en el portal. Si quieres lo buscamos y te pasamos el link. Perfecto, muchas gracias. También nosotros como Appleseed hemos desarrollado algunos instrumentos que les pueden ayudar. Tenemos un manual de prevención de lavado de dinero. En un momento más les vamos a dejar el link también en el chat para que ustedes puedan entrar y descargarlo o verlo. También ese manual se hizo con muchos abogados, parte de la red, que también son especialistas en la materia. Entonces, pueden también ayudarse de ese manual y de lo que ya venga en la página, que se los compartiremos el link. Muchas gracias. Y en este momento voy a dar por terminada el cuestionario que muy amablemente nos ayudaron a responder. Muchas gracias. Y por favor les pido ya nada más nos ayuden con una evaluación de la sección. Esto es de retroalimentación para nosotros, para nuestro ponente, para que veamos en qué podemos y debemos mejorar. Entonces es muy sencilla, les pido de favor que nos apoyen con ella. Y únicamente aquí tenemos un comentario o duda por parte de Jorge Martínez. Nos vuelve a preguntar respecto del fundamento, entonces no sé si quieres, te lo ponemos por escrito. Justo es lo que iba a sugerir, que también, así como a Jorge Sánchez, también te podemos dar esta información, la compartimos. Y bueno, si pueden revisar, ya está en el chat nuestro link para el manual. Entonces también los invitamos a que lo revisen. Está fue escrito en una forma muy sencilla, entonces esperamos que les ayude mucho. Y bueno, si ya no hay más preguntas o más comentarios, les queremos agradecer a todos ustedes por su asistencia, por estar aquí con nosotros, por su interés en fortalecer a las organizaciones, a sus organizaciones, que también es el interés que nosotros tenemos y por eso les traemos estos talleres. Entonces, muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias también a David por tu tiempo, por tu expertise, por apoyarnos en este taller. Muchísimas gracias de verdad a ti y a la firma legal Greenberg Traurig. Entonces,
pues aquí ya te dicen que muchas gracias por la ponencia, entonces, pues externamos esos agradecimientos. Muchísimas gracias, David. A ustedes, nada más les iba a decir para finalizar, Claro. en el sitio del portal, en el sitio del SAT, y de nuevo, lo que pasa es que es muy inconveniente la forma en que se agruparon los sitios desde hace algunos años, pero cuando uno accede al sistema y sin estar registrado, hay una lista de actividades vulnerables, ahí vienen los donativos, y vienen ahí un montón de ejemplos, o sea, vienen instructivos para llenar los informes, vienen ejemplos, ejemplos de los XML y de los archivos en Excel que puedes presentar los avisos en ceros, etcétera. Entonces, es buena idea, y déjame ver si lo puedo pegar aquí. Sí, ahí está. Que le echen un ojo cuando tengan oportunidad y puedan tomar ahí algunos ejemplos, además del manual que ya vi que compartiste, que de hecho también está online disponible al público, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, les agradezco también su tiempo y me quedo pendiente con esas preguntas, la del fundamento también, para mandártela y platicar en caso de que alguien tenga otra duda adicional, ¿no? Claro que sí, estamos en contacto, David, y bueno, como ya vieron, pues se les va a compartir el material y las ligas. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y por sus preguntas, que me parece que también nos ayudan a nosotros a prepararnos también y aprender un poquito. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta luego, David. gracias.